Buenas tardes, el Hospital Valdizán les da la bienvenida a una nueva sesión de telecapacitación. El día de hoy la doctora Marcela Chava Huarachi, psiquiatra, subespecialista en adicciones, nos va a presentar el tema Adicciones no relacionadas a sustancias. Le damos el pase a la doctora, no sin antes recordarles apagar sus cámaras, desactivar sus micrófonos para evitar interferencias y podamos desarrollar adecuadamente el tema. Muy buenas tardes con todo el público. Agradezco a la presencia de todos ustedes. A continuación vamos a empezar con una serie de diapositivas relacionadas a las adicciones, pero en este caso no relacionadas a la sustancia, a la redundancia, ¿no? En adolescentes. A continuación, el índice que nos va a guiar un poco la presentación. Vamos a empezar por antecedentes, hablaremos un poco de epidemiología, algunos conceptos neurobiológicos, algo de, sobre todo, también etiología, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y una pincelada de prevención. ¿Listo? Bien, empezaremos con los antecedentes, ¿no? Nosotros sabemos que en la actualidad, desde hace los últimos 50 años, hemos tenido una revolución con la tecnología, ¿no? De las comunicaciones, en este caso la Internet. Entonces, a nivel mundial, los usuarios que tenemos a nivel mundial son acerca de más de 20 millones de usuarios en el mundo que usan cualquier tipo de plataforma de Internet, ¿no? Por muchos usos, tiene muchos beneficios, ¿no? Como lo podemos ver, facilita mucho la comunicación, ¿no? Incluso búsquedas de información. ¿Cuántos hemos buscado información en Internet, googleando o en otro buscador, por ejemplo, hasta compras, ¿no? Por Internet. Se realizan hoy en día muchos cursos a distintos niveles, tanto universitarios, ¿no? Incluso en la universidad y ya justamente en los colegios, incluso muchos profesores para casa en Internet, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día no es solamente, o mejor dicho, nos vamos a enfocar en esto que se llama la conducta adictiva en cuanto al uso de la Internet, ¿no? También hay un uso por diversión, como podemos nosotros haber tenido algún acceso a lo mejor a algún juego, alguna, digamos, algún recurso que genera justamente este tipo de actividades, ¿no? Placenteras, ¿no? Que a la larga puede generar, pues, una conducta adictiva. Ahora, de toda la gente o del global de la gente que usa Internet, se estima que hay un 5 a 10% de estas personas que pueden desarrollar adicción, una conducta adictiva. Nos vamos un poquito a los antecedentes porque ya en 1996 Ivan Goldberg ya menciona, tras la emergencia de esta tecnología, un trastorno que se denomina trastorno de adicción a Internet, ¿no? Y él lo describe con los siguientes síntomas, ¿no? Describía en esa época que ya se encontraba desatención, ¿no? En la propia persona, ¿no? Por el uso de la Internet. Alteraciones del sueño, ¿no? Ese deseo imperioso de estar conectado mucho más tiempo, ¿no? Y obviamente con todo ello ocurre la desatención o el descuido de todas nuestras relaciones personales, en la familia, amigos, el ámbito académico, si está estudiando o trabajando también, ¿no? Y entonces, al siguiente año, en esa misma época, la psicóloga Kimberly Young es la que va a describir un poquito más una escala, una serie de preguntas en las cuales se va a identificar mucho, con más detalle, cuáles son las conductas que podrían estar dándonos a conocer un patrón adictivo de esta conducta, del uso de Internet en global, ¿no? Entonces, ellos decían que más o menos podríamos compararlo al déficit de control de impulsos, similar a lo que ocurre a la ludopatía o al juego patológico, ¿no? De hecho, que en el DSM-4, de la clasificación del DSM-4, se incluía, digamos, el trastorno de ludopatía o juego, ¿no? Juego patológico dentro de descontrol de impulsos, ¿no? Todo el bloque de descontrol de impulsos. Pero hoy en día, en el DSM-5, esto cambia, y más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, solamente para repasar un poquito que esto era lo que se venía describiendo ya desde la... En cuanto a la prevalencia, pueden ver ustedes cómo a nivel mundial, bueno,
hemos tratado de, digamos, visualizar o, digamos, dar una visión panorámica de los lugares en donde, los países en donde se han encontrado diferentes prevalencias, ¿no? Si ven ustedes, por ejemplo, en este primer bloque, Estados Unidos está en torno a un 4%. Esto es prevalencia de juego, ¿no?, en Internet en adolescentes. Lo que pasa es que aquí no podemos homogeneizar los criterios porque hay países que han usado un tipo de instrumento, ¿no?, un tipo de diagnóstico, unos usan el uso problemático de la Internet, otros ya lo mencionan como adicción a Internet y usan instrumentos, bueno, un poquito diferentes. El contexto en cada país es diferente, pero bueno, más o menos para tener una idea de cómo van las prevalencias de problemas por consumo, por uso del juego en Internet, el uso de Internet en adolescentes. Entonces, en el siguiente bloque, bueno, vemos que los países, dentro de todos los países del primer mundo, como Estados Unidos, Canadá, ¿no?, Alemania, Noruega, tienen un poco más alta la prevalencia. En Sudamérica tenemos un estudio que sitúa el uso problemático de Internet en 1.5%, que es mucho más inferior, Reino Unido en el 5%, y bueno, como es conocido, el uso de este tipo de tecnologías y el mayor problema de salud pública se sitúa en los países del Asia, ¿no? Entonces China está encabezando junto con Corea, y qué decir que de Hong Kong, ¿no?, donde las prevalencias son mucho más altas en cuanto al uso problemático de Internet. Bien, en nuestro país tenemos pocos estudios, de hecho que, bueno, aquí recogemos una descriptiva de lo que se encontró en un estudio de casos, de 490 casos, ¿no?, desde el 2010 hasta el 2016, en donde se encontraba, pues esto, ¿no?, un porcentaje relativamente importante de casos con trastorno de adicción a Internet, en general, en global. Eso es más o menos la idea. Entonces, ellos estudiaron básicamente adolescentes, ¿no?, de 12 a 19 años, y se encontró que la mayoría, pues, obviamente eran más varones, que es lo que hasta ahora se sabe, ¿no? La mayoría de personas o que conectan o que desarrollan un patrón adictivo al juego, sobre todo al juego, en Internet son los varones, ¿no? Y bueno, en este grupo de edad, pues la mayoría eran jóvenes y muy pocos eran adultos, ¿no? Hay una serie de juegos que están a la orden del día por Internet, que uno ha googleado algún tipo de este recurso, de este juego, de digamos, tipos de juegos que existen a nivel mundial. Están el Dota, el Warcraft, entre otros, que siguen habiendo, ¿no? Y bueno, esta es una pequeña ilustración de cómo la población joven, los adolescentes, ¿no?, tienen preferencia por el uso de juegos en línea, ¿no? Y de todos ellos se estima que un 10% de estos usuarios de estos juegos podrían desarrollar adicción. Entonces, no es muy lejano esto, porque si nosotros nos acercamos a algunos lugares donde es muy típico este tipo de cabinas, donde hay justamente este tipo de juegos, pues vamos a tener mucha idea de que esto no es un problema aislado, sino que ya lo vemos en nuestro entorno. Aquí vamos a recordar un poco lo que ya mencionábamos en conferencias anteriores, cómo es el desarrollo del cerebro, ¿no?, desde la etapa de la infancia hasta la adultez. Solo para recordarles, ¿no?, que digamos, la coloración roja indica pues esto, ¿no?, indica que aún la corteza no está madura. Y lo azul indica que ya hay un proceso de maduración. Entonces, si ustedes se fijan, pues nos situamos siempre en la parte de la edad de la adolescencia. Está más o menos por aquí, en donde vemos que todavía entre los 15 años más o menos, si nos situamos, hay todavía zonas rojas, ¿sí?, en donde todavía no se ha completado la maduración, incluso hasta los 20 años no se completa, y esto se extiende hasta los 30 o más de los 30 años, ¿no? Entonces vemos la gran diferencia de cómo nuestro cerebro a lo largo de la vida va madurando. Estas zonas rojas se van extinguiendo con el paso del tiempo. Pero bueno, cuando la adolescencia es una etapa crítica, ya lo hemos comentado, el contacto con sustancias, o en este caso con una conducta que genera placer inmediato, pues fácilmente podría enganchar, como le decimos nosotros, y desarrollar una conducta adictiva. Y trastocar todo este proceso de desarrollo de maduración cerebral. Muy bien. Aquí les presento un poquito cómo es el circuito de recompensa para recordar, ¿no? Hay estructuras encefálicas cerebrales que están muy relacionadas con emociones,
con pensamientos, con conducta impulsiva. Y bueno, estas áreas están pintadas aquí, ¿no? Dentro de las estructuras, la corteza prefrontal, que es la que está aquí adelante, si lo vemos en un corte sagital, esta zona verde, pues es la zona que en teoría va a madurar y va a permitir al ser humano adulto o joven ya en su proceso de maduración pueda empezar a planificar, tener un mejor control de los impulsos, emociones también, una mejor resolución de problemas, ¿no? Proyección a futuro, etc. Entonces, todo esto va de la mano con el proceso de desarrollo. Hay otras zonas como el núcleo accumbens, que es justamente lo que llamamos circuito de recompensa, que es la parte donde se va a gestionar el placer, ¿no? Donde va a recibir los estímulos y se va a generar las sensaciones de placer, sobre todo en esta zona donde se produce bastante dopamina, ¿no? En el núcleo accumbens. Entonces, dopamina generalmente lo asociamos a generación de placer, ¿no? Entonces, también tenemos otras zonas, otras regiones, ¿no? Como, por ejemplo, el área tegmental ventral, bueno, y otras que están circundando, y entre ellas también destacamos el hipocampo, que es como el disco duro, ¿no? Que va guardando toda la información en una memoria, ¿no? Tanto se guarda contenidos digamos, de conocimientos como emociones. Hay una memoria también por las emociones, ¿no? Por las actividades, por el día a día, va guardando aquí en la memoria, ¿sí? Y otra serie de zonas que van relacionadas también, que todas están interconectadas, ¿no? Por ejemplo, en la amígdala, no está pintada, pero la amígdala está muy relacionada con la generación de emociones, ¿no? Ira, cólera, alegría, ¿no? Y bueno, todo esto va interconectado y se va regulando por la corteza prefrontal, que es la zona que regula mucho lo que es emociones, impulsos, ¿no? Que es la parte del circuito de recompensa que se llega a alterar cuando hay el contacto con una sustancia psicoactiva o con una conducta que genera placer. Ya dijimos, placer es muy relacionado a actividades de la vida diaria, comer, tener sexo o tener una actividad que a uno le genera placer, no es la sensación de bienestar, ¿sí? Pero la sustancia, si es un agente externo, va a generar también placer y, ¿por qué no?, también una conducta, en este caso los juegos, que van generando placer. Bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay contacto, sea con una sustancia o con este tipo de actividades o conductas? Va a haber una reducción del control prefrontal. Decíamos que la corteza prefrontal está en maduración, ¿no? Y entonces, al alterarse este proceso de maduración, ¿no? Va a producirse una reducción en el control de la corteza prefrontal sobre el resto, ¿no? Entonces, este mecanismo es muy importante porque va a permitir el mantenimiento de la conducta adictiva, ¿no? Del uso de Internet de forma persistente o compulsiva, que le decimos, o adictiva. Entonces, esto tiene mucho que ver con el mecanismo, ¿no? Igual con la ludopatía, si lo echamos mucho, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? No todos los juegos van a generar adicción, hay unos más y otros menos, ¿no? Los juegos de azar, apuestas, ¿no? Tragamonedas típicos, ¿no? Tragaperras, en los cuales no siempre hay el éxito, ¿no? Hay como esa expectativa de ganar y ganar, pero finalmente al final pierden, ¿no? Es un engaño, al final es todo un engaño, pero bueno, es una estrategia que se usa para enganchar a los usuarios. Bien, entonces, en mucho tiempo se ha dicho y se sigue diciendo incluso que los juegos de Internet o la Internet en global no es un problema de adicción o no debería ser considerado un trastorno adictivo. Y esto lleva muchos años en esta controversia, ¿no? Hay mucha gente o muchos críticos que destacan esta diferencia con respecto a otro tipo de conductas, ¿no? Porque, en fin, esta es una situación particular de la Internet. La Internet es un recurso que nos sirve muchísimo, muchísimo desde todo punto de vista, pero no podemos dejar de lado que también genera un tipo de alteración. Entonces, ya muchos estudios, sobre todo los asiáticos, han publicado numerosos artículos en los cuales ponen en evidencia que existen ya alteraciones estructurales, ¿no? No es solamente que hay algo que está pasando allí y nadie lo ve, ¿no? Como ya tenemos el avance tecnológico, se han podido visualizar alteraciones, tanto en la sustancia negra, o en la sustancia gris, perdón, como en la sustancia blanca. Y entonces, esto solamente para que vean cómo es que en un artículo se publicó estas fotos, donde básicamente, bueno, la técnica es súper sofisticada,
sofisticada, en donde se usa una especie de resonancia magnética, en donde intentan pintar los efectos que se puedan encontrar en las fibras de la sustancia blanca, ¿no? Que digamos que son como los axones de las neuronas, ¿no? Y que toman este color y se llaman así. Entonces se ha encontrado deficiencias tanto en la estructura y en hay una desorganización en las fibras neuronales de esta sustancia blanca, que podrían deberse a un proceso de desmielinización. No sé si muchos estén relacionados con este aspecto. La desmielinización es bueno, la mielina es como una grasita, una sustancia muy aislante, ¿no? Que facilita el pasaje de información de neurona a neurona, ¿sí? La velocidad de la transmisión de la información en las neuronas va a milésimas de segundos. Mientras más rápido sea, mucho mejor, y tiene que ver mucho que esté con una vaina de mielina, ¿no? Los axones van recubiertos de una vaina de mielina que facilita el pasaje de la información de neurona a neurona. Entonces, ¿qué ocurre cuando se encontró en este estudio, ¿no? Fueron adolescentes a los cuales tenían ya el problema de la adicción a los juegos de internet, ¿no? Y entonces hicieron una serie de, digamos, imágenes. Le pusieron, bueno, es mucho de lo que no voy a extender, pero básicamente sí se encontraron, cuando compararon con controles, se encontraron pues alteraciones. Y vamos viendo que las zonas rojas son las zonas que se pintan y que permiten ver que hay una deficiencia en la estructura, ¿no? de la sustancia blanca, de muchas zonas, sobre todo lo que nos interesaba y lo que estábamos hablando anteriormente, la corteza orbitofrontal, ¿no? Hacia la parte frontal se notaba estos puntos rojos, como es que está denotando una desorganización. Además el cuerpo calloso, el cimbro y el pezón, ¿verdad? Muy bien, entonces todo esto también se ha encontrado en otras adicciones por sustancias, ¿no? Por ejemplo, en la adicción o la dependencia o la adicción, mejor dicho, por cocaína, opiáceos, metanfetaminas, también se ha encontrado este tipo de alteraciones. Por lo tanto, podríamos decir que esto también nos dice que sí, pues están produciendo alteraciones a nivel de nuestro cerebro. En este mismo estudio, pues también se hicieron una serie de evaluaciones por instrumentos, hay muchos de ellos, dentro de ellos voy a resaltar la escala que propuso John, ¿no? La psicóloga que les mencionaba, y otra serie de escalas, instrumentos que se utilizaron tanto en estos adolescentes, ¿no? En un grupo, como les decía, un grupo que había desarrollado la adicción y otro grupo control, ¿sí? Entonces la mayoría pues eran hombres, ¿no? 14-2, y en el grupo de problemas de conducta era de 15-2. Entonces vemos que, si vemos las barras color verde, vemos cómo los diferentes instrumentos son, digamos, en la mayoría de casos, superiores, ¿no? El conteo de esta escala es mucho mayor, ¿no? En los individuos que tenían el problema de la adicción, ¿no? La puntuación era mucho más alta. Entonces ya se ve una diferencia muy importante, aunque son solo 16, pero bueno, en este estudio lo mencionaba. Ahora, ¿qué etiología tiene? Pues en realidad hay muchos factores, como sabemos todos, en los trastornos crónicos y en psiquiatría en particular y en adicciones además, es multifactorial, no hay una causa única, no hay un modelo multicausal, mejor dicho, unicausal, ni causal en sí mismo, sino multifactorial, ¿no? Entonces, en la medida que más factores se acumulen, pues va a ocurrir esto, va a ocurrir la conducta adictiva o la adicción en general. Entonces, unos menciona, por ejemplo, la edad en la cual hay mayor riesgo de cualquier adicción o conducta adictiva, y sobre todo si hablamos de internet, es la adolescencia, ¿no? La adolescencia y la adultez temprana, la juventud, ¿no? Luego, vemos que aparte de esto, se ve una diferencia en cuanto al tipo de uso de la internet en general, ¿no? Por hombres y por mujeres, ¿no? Si bien es cierto, redes sociales mayormente pueden ser usados más por las chicas, en algunas, digamos, en algunas zonas geográficas es igual, tanto en hombres como en mujeres, pero si hablamos de juegos, ¿no? De juegos en línea, podemos encontrar mayormente a los varones, ¿sí? Entonces, digamos que este es como un perfil que hemos tratado de visualizar aquí, joven, adolescente, ¿no? Varón, ¿listo?
pero que si cumple, por ejemplo, si vemos que hay un adolescente que se ha encontrado muchas veces, tiene esta tendencia, ¿no? Algunas características en su psicología, ¿no? Como tendencias de impulsividad, ¿no? O que de pronto son muy tímidos o baja autoestima, o que son como difíciles de relacionarse con las demás personas, o tienden a estar solitarios, ¿no? Entonces, muchas veces tiene mucho que ver con el desarrollo de este tipo de conductas, como que son más predispuestos. El otro punto que siempre lo decimos para cualquier adicción es que la sustancia o la, digamos, el agente que te va a producir el placer esté disponible y accesible. No solamente que esté disponible, sino que sea accesible. Y los adolescentes fácilmente acceden a esto porque desde casa ya se permite el uso de Internet, ¿no? Otro evento muy importante, otro aspecto muy importante es la familia, el entorno familiar, cómo es que funciona la familia, los roles, los patrones, si están muy claros o no, ¿no? Y entonces esos estilos de crianza, cómo están consolidando, digamos, la personalidad del adolescente, ¿sí? Entonces, en realidad son muchos factores que se van sumando y pues al final el resultado es probablemente el consumo adictivo de alguna sustancia o una conducta adictiva, como en este caso los juegos de Internet. Al costado pueden ver un poquito, digamos, una pequeña pincelada de más o menos las características que ya vamos conociendo nosotros, con pérdida de control, ¿no? Sobre el uso de la Internet. Vamos a ver luego de qué se trata. Ahora, un autor menciona, cuando hablamos de adicción a Internet, es muy global. Entonces, en realidad es muy cierto, ¿no? Cuando vemos en la práctica diaria, adicción a Internet es un tema muy global, ¿no? Es como decir, me gustan los dulces y es muy genérico. Entonces, ¿qué tipo de dulce me gustan? De repente me gustan más los dulces tipo pasteles, ¿no? O los dulces en jugos, o los dulces en chocolates, por ejemplo. Entonces, toda esa, digamos, ese detalle, este autor nos lo pone sobre el tapete, ¿no? Nos dice que es en realidad un término muy genérico. Entonces, como hay muchas actividades o muchos recursos en Internet, es muy importante, en algunos casos, también ponerle un nombre propio. En este autor lo que rescata es, por ejemplo, la adicción a apuestas por Internet, ¿no? Es un tipo de adicción, generalmente son jóvenes o adultos los que ingresan a Internet, pero por su adicción a las apuestas, ¿sí? Otros, por ejemplo, esto es muy típico de los adolescentes. Los adolescentes tienen la adicción a los juegos online o los juegos en Internet, en línea, donde comparten, ¿no? Digamos, el juego con otros chicos que también están conectados, y no solo localmente, sino a nivel internacional, y esto llega a mayores, ¿no? Entonces, esto es un uso muy típico de los adolescentes. Luego, adicción a redes sociales, ¿no? Hay gente, desde los adolescentes, les decía, las chicas más que los chicos, están más enganchados a la información que ocurre en redes sociales, empezando por el Facebook y otros, ¿no? Y bueno, esto para mencionar que también, como cualquier conducta adictiva, adicción al sexo también se puede llevar a cabo a través del Internet. Y bueno, el chateo, este tipo de contacto con personas a nivel de la Internet, para conocer gente, también se ha considerado, según este autor, como generador también de una adicción, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en lo que es el juego online, que es lo que más vemos en adolescentes y también en redes sociales. Bien. En este artículo vemos que la adicción a las redes sociales la trataron de perfilar solamente para adolescentes que tenían ver cómo era el acceso a la Internet en estos adolescentes, ¿no? Incluso hasta describieron cómo es una red social, en qué consiste, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un poquito cómo lo decía Kuss y Price del 2011 en su artículo. Y a la derecha, en general, ¿qué se encontraba, no? ¿Cómo era este patrón de conducta? Primero, que había un comportamiento compulsivo, es decir, más de la voluntad, sobrepasa la voluntad, y ellos mantienen el contacto por Internet o el uso por Internet de estas redes sociales a pesar de las consecuencias adversas. De repente no duermen o de pronto están con sueño en el día y siguen usando las redes sociales, o dejan de comer, o disminuye la atención para las actividades de su día a día, ¿no? Entonces, si además de eso encontramos que el acceder a estas redes sociales va a aminorar algún malestar, por ejemplo, el estrés, o se sientan solos, o la depresión, etc. Si las redes sociales van a compensar estas deficiencias, ya estaremos hablando de un problema grave, es un problema importante a tomar en cuenta, ¿no?
que ya denota, pues eso, ¿no? Que tenemos que actuar de inmediato. Entonces es muy típico ver al típico adolescente o chica adolescente, pues que ni a la mamá le hace caso, ¿no? Él ya está en su mundo. Entonces, más allá de ver el tiempo que está uno conectado, es ver qué tanta disfunción está ocasionando, cuánto deterioro en su vida diaria está ocasionando. Ajá. Y no es solamente el uso excesivo de las redes. ¿Qué es uso excesivo? Para muchos de repente 2 horas es un uso excesivo, para otros de repente 10 horas recién es un uso excesivo. ¿Sí? Aquí estos autores, en estos adolescentes, encontraron, pues usando una escala, ¿no? Una escala de uso problemático de Internet, algunas, digamos, algunas características en cuanto al uso, ¿no? De la conexión a Internet, ¿no? Vemos que generalmente en hombres, en algunos acápites, algunas variantes, es un poquito mayor, diferente en mujeres, algunas cosas, pero acá me quiero centrar en la parte inferior, las prácticas de riesgo, ¿no? Los adolescentes, si bien es cierto, tienen el acceso y lamentablemente el uso de Internet también se usa de mala manera o de personas con delincuencia en realidad, ¿no? Para captar víctimas, para acoso, etc. Entonces es la parte negativa que hemos encontrado. Y bueno, pues para que vean que el uso problemático según esta escala, ¿no? Fue un poco mayor para mujeres que para varones, pero bueno, para que vean que hay estudios sobre esto. Y bueno, acá solamente para un poco de describir los criterios que se usaron por Young en su escala, ya en castellano, los que usualmente usamos. La mayoría de estudios trata de usarlos, hay muchos instrumentos que lo han empleado como patrón, pero bueno. Entonces, por otro lado, cuando nosotros evaluamos a un adolescente que viene por una, digamos, entre comillas, adicción a Internet, tenemos que evaluar la característica del uso, qué recurso usa, el tiempo y además todos los factores que hemos mencionado anteriormente, pero además nosotros tenemos la obligación de ver todo esto, que llamamos patología dual. ¿Qué ocurre? Esto se llama comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Que es la patología dual. Aquello además que ocurre en el adolescente que está de pronto quizás empeorando o generando este tipo de conducta. Podemos encontrar depresión, podemos encontrar múltiples tipos de ansiedad. Es muy típico el fóbico social, ¿no? El niño o el adolescente que le da pavor a estar enfrente de sus compañeros. Es más, no pueden tener ni siquiera contacto con alguien porque tienen tanta ansiedad que prefieren aislarse, ¿no? Y justamente recurren a los recursos de Internet. Hiperactivos cuando no, hemos visto. También inicios de cuadros psicóticos, ¿no? En los cuales el patrón de conducta es muy parecido, tendencia al aislamiento, ¿sí? La personalidad, muchos tipos de personalidad, quizás en los adolescentes todavía está en maduración, pero ciertas características, ¿no? De tendencia al aislamiento, ¿no? Hay un tipo de personalidad que ya en la adultez se va consolidando, como es la obsesiva, compulsiva y otro tipo de personalidades o características del ser humano que se caracterizan justamente porque tienen alejamiento, al evitar el contacto con las personas o a la desconfianza. Y no podemos dejar de lado que en estos adolescentes podrían estar también consumiendo alcohol, marihuana, entre otras sustancias. Ajá, me dicen, voy a hacer una pequeña pausa porque se encuentran algunos problemas, ¿sí? Luego continuamos. Viéndolos en un agrupado diferente como trastornos adictivos no relacionados a sustancias. Sin embargo, Internet no ha sido incluido en este grupo. Entonces, pero siendo muy importante, en un artículo menciona que de pronto sería importante ya incorporarlo dentro de los criterios. Bueno, pero como siempre les he dicho, hay gente que no está de acuerdo con que se le considere adictivo y otros que sí. Y entonces, estas son algunas de las características que se destacan, ¿no? Muy similar a lo que ocurre en una sustancia, con una adicción a la sustancia, igual a la ludopatía, por ejemplo. Hay una preocupación por los juegos de Internet. ¿Qué pasa con el adolescente? Está más preocupado por el juego, cómo va a jugar, a qué hora va a jugar, con quién va a jugar, o cómo va a hacer para engañar a los papás e ir a jugar, ¿sí? Cuando uno lo trata de sacar de esa rutina o de esa actividad, ¿qué ocurre? Ocurre el síndrome de abstinencia, que en este caso es mucho más psicológico. Cursan con irritabilidad, con de pronto ansiedad, inquietud, tristeza, irritabilidad, sobre todo se enojan de todo, ¿sí? Y entonces
También ocurre lo que se llama tolerancia, ¿no? Aquello que nosotros mencionamos en sustancias, que es cuando uno consume una sustancia en mayores cantidades para obtener el mismo beneficio, ¿no? Igual en adicciones, en la conducta, perdón, es lo mismo, ¿no? Cada vez más horas, ¿no? Hasta el punto de no poder controlarlo. Y cuando intenta controlarlo, no lo logra, ¿no? Hay una pérdida de control. Y paralelamente tiene que ocurrir esto. Y pérdida del interés de otras actividades, ¿no? Y persistencia del uso a pesar de las consecuencias. Esto es muy típico de cualquier trastorno de adicción por sustancias, ¿no? Entonces se parece mucho. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando trataron de incluirlo, pues hubo esta dificultad de incluirlo en los trastornos por adicciones, no por sustancias. Entonces, que se llegó a la conclusión, pues que se le iba a incluir en un capítulo diferente de condiciones para más estudios en el futuro, y ahí se incluyó los juegos de Internet, ¿no? Pero de juego, adicción por juegos de Internet, ¿no? Básicamente, pero lo que es otro tipo de conductas, otro tipo de recursos que se usan en Internet, no se los ha incluido. Pero para que vean más o menos cómo están las cosas ahora, y bueno, básicamente los criterios aquí lo pueden leer ustedes, y cualquier otro manual es muy parecido a lo que ocurre para sustancias. ¿Sí? Muy bien. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en realidad nada está dicho para adicciones, y en particular tampoco para lo que es conducta adictiva, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que encontremos, además de la conducta adictiva, tenemos que ver si hay patología dual, y para ello vamos a echar mano de diferentes psicofármacos. Si es una depresión, usaremos antidepresivos o benzodiazepinas si hay un cuadro de ansiedad, anticonvulsivantes, antipsicóticos. Eso no hay ninguna, digamos, una guía tal cual en la cual digamos que sí, en este caso vamos a usar este o este otro medicamento. En realidad en los adolescentes hay mucho de trabajo con la familia, es muy conductual, ¿no? Entonces, aparte de los medicamentos, si es que son necesarios, vamos a usar mucho lo que es la psicoterapia individual, ¿no? Se usa, es muy útil la terapia cognitivo-conductual, ¿no? La idea es que regulemos mucho lo que es su día a día, ¿no? Entrenar nuevamente en lo que, digamos, el adolescente está perdiéndose en la vida virtual y no está teniendo conciencia de la vida real, ¿no? De repente es un adolescente que ya tiene 18 años, no ha logrado estudiar, no ha terminado de pronto ni siquiera la secundaria, ¿no? Padres muy permisivos, entonces no hay un futuro claro para ellos, no saben si van a estudiar o no van a estudiar, o qué van a hacer con su vida. Lo que intentan siempre es escapar de la, digamos, de los papás para irse a jugar. Entonces, y la dificultad que la mayoría de adolescentes tienen con este problema es habilidades sociales, dificultad en justamente las habilidades sociales, ¿no? Y muchos de ellos lo tienen, por ejemplo, en fobia social, ¿no? En fobia social se ve mucho esta dificultad, ¿no? Entonces, además, la terapia, además enfocada en lo que es el proyecto de vida del adolescente, lo que le toca en su momento, pues obviamente es estudiar, ¿no? Y en algunos casos quizás trabajar, pero en la mayoría de casos se centran en la parte académica, ¿sí? Y luego, pues, el abordaje familiar. ¿Cómo está funcionando los padres, ¿no? ¿Cómo está funcionando la familia? Ocurre que muchas veces los padres o están ausentes, o no están en casa todo el tiempo, o no hay nadie que de pronto esté organizando los roles, las normas, las tareas en casa, no hay comunicación adecuada, siempre es agresivo, de pronto mucha violencia verbal, no hay patrones adecuados de crianza. Entonces, todo eso se tiene que abordar. Es bastante el trabajo con la familia que es recomendado hacer, ¿no? Y entonces, claro, si ya la persona que viene con este problema de adicción a Internet ya es un joven, pues tendremos que ver también el tema de pareja o el tema laboral. Ahora, en cuanto a lo que es prevención, solamente, bueno, pues, ¿cómo hacemos? Nosotros no podemos saber si un adolescente que usa la Internet va a ser adicto o va a tener un problema de adicción a estos juegos o en general a la Internet. Entonces, como no lo podemos predecir, tendremos que tomar en cuenta estrategias preventivas, ¿no? Hay varios programas que se han desarrollado en diferentes países en adolescentes, y un estudio nos da a conocer, ¿no?, qué medidas o sobre qué aspecto del adolescente podemos enfatizar o que nos pueda ayudar a minorar ese riesgo, ¿no? Porque de pronto
Cada uno tiene su predisposición, pero hay gente que no lo desarrolla y gente que sí. Entonces, estudiaron varios adolescentes, ¿no? Entonces, vieron que se les hizo unas pruebas previas a la intervención y otras posteriores a la intervención, durante la intervención. Entonces, se vio en estos adolescentes que tenían ya el problema, ¿no? Se hizo como un control, ¿no? Un grupo, los dos tenían problemas de adicción a la internet, un grupo se le aplicó una técnica y el otro grupo una técnica común y corriente, por así decirlo, ¿no? Entonces, el grupo al cual se le aplicó una técnica de control de la impulsividad fue mucho mejor en su avance de su tratamiento que aquel grupo que no recibió esa terapia centrada un poco en la impulsividad o el control de la impulsividad. Entonces, ¿qué pasó? Estos adolescentes, pues, como ven ustedes un poquito en la gráfica, hemos tratado de graficar aquí las puntuaciones de las diferentes escalas que se usaron, y por ejemplo, la frecuencia del juego empezó en un punto tal, pero vemos que a lo largo de las diferentes escalas, cómo es que en el pretest, ¿no? Y en el posttest son diferentes. Ahora, vale decir, en conclusión, que hay muchas técnicas que se pueden usar, muchos programas, pero en este artículo se destaca mucho, pues eso, ¿no? Que cuando se aplican técnicas de control de la impulsividad, ellos evidencian mejoría del patrón de uso y la dependencia a los videojuegos, ¿sí? Entonces, incluso, pues, es muy importante tener en cuenta, ¿no? Cómo es que van mejorando estos adolescentes que tienen el problema de la adicción, ¿no? Con estas estrategias que se van haciendo. Entonces, en el pretest, como vemos acá, son puntuaciones mucho más bajas y aquí es la comparativa con el test de la prueba que se realizó, de la intervención que se realizó. En realidad esto es solamente un bosquejo de una visualización de lo que se puede hacer, ¿no? En realidad lo que siempre se trabaja, lo que es recomendable es abordar a los papás, a la familia, reorganizar o mejorar un poco este patrón de conductas entre la familia, ¿no? Y en la parte psicoterapéutica hay mucho por hacer. En farmacología nada está definido, ¿no? Podemos tener adolescentes incluso sin medicación, acudiendo a psicoterapia y a terapia de familia. Y al final lo que se logra, en realidad no estamos detrás de lo que es menores horas de juego o ya jugaste o qué jugaste, no detrás de eso, porque eso es reforzar, ¿no? Esta conducta. Lo que se intenta es centrarnos mucho, traerlo a los objetivos, ¿no? Al adolescente no ser más lo mismo que hacen los papás o la gente que lo rodea, que lo está, digamos, juzgando o lo está de pronto mirando con mucha insistencia respecto a las horas que juega o las horas que no juegas. Entonces, eso es importante, ¿no? Centrarlo en los objetivos de vida, horarios, ordenar un poco su día a día, ¿no? Hay mucho de lo que usan los psicólogos que son el registro de actividades, que es muy útil como en cualquier otra adicción. Bien. Bueno, esta ha sido una pequeña revisión. Yo sé que seguramente hay muchas preguntas. En adicción a Internet hay mucho por descubrir aún, pero bueno, esto es lo que hasta el momento les puedo mencionar en estos minutos que hemos estado reunidos. Vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutos para que ustedes puedan formular sus preguntas y puedan ser contestadas. ¿Cómo trabajan el cambio de estilo de vida con los adolescentes? Ya. Bueno, básicamente, como les decía, los fármacos aportan un porcentaje limitado. El cambio de estilos de vida es más en un entorno terapéutico, psicoterapéutico, ¿no? En la consulta psiquiátrica tratamos de centrarnos más en el tema de cómo va tu evolución en cuanto a tus proyectos de vida, estilos de vida, cómo vas orientando tus horarios, ¿no? Pero en realidad el psicólogo es el que directamente está, digamos, directamente implicado en este tema de manejo de habilidades sociales, sobre todo. Implicar a la familia también, lo intentamos hacer, porque a veces hay padres separados, etcétera, hay muchos conflictos en la familia y ya directamente se deriva a terapia de familia o terapia de pareja, a los papás, ¿no? Entonces, porque a veces principalmente es el problema de los papás y el secundario viene a ser el de la conducta adictiva del adolescente.
Entonces, como en todos los niños o adolescentes, cuando uno modifica la conducta de la familia, de los papás, muchas de las conductas de los adolescentes o niños van modificándose, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado que esto no es de un día para el otro, porque los adolescentes van a intentar siempre ocultar información o no son muy genuinos en su motivación para acudir, ¿no? Pero por eso, para engancharlos, por lo menos el tema que a ellos les importa en su etapa de vida, estudios, enamoradas, amigos, cómo le va, o sea, tratar de enganchar al adolescente para que adquiera esa motivación que nosotros queremos, ¿no? Cambios de estilo de vida, le podemos dar todo un rosario de cosas que pueden hacer, pero al final ellos no lo van a hacer, ¿no? Porque se lo imponemos, muy difícilmente lo van a cumplir. Simplemente pues que ellos vaya saliendo de ellos mismos, que empiecen a soltarse. Hay muchos fóbicos sociales que tienen hasta dificultades en la entrevista con el psiquiatra o con el psicólogo. Entonces, en ese caso, claro, a la vez que se usan los psicofármacos, también se usa estrategias para el manejo de ansiedad, ¿no? Por psicoterapia. No sé si he respondido. Bien, tenemos otra pregunta. En el caso de patología dual, ¿se tiene que esperar algún lapso de tiempo de abstinencia para iniciar fármacos? Ya. En adolescentes, a diferencia de adultos, es diferente la patología dual en el sentido cómo se manifiesta una depresión, cómo se manifiesta una psicosis o cómo se manifiesta una forma de ser. Entonces, mucho tiene que ver en el entrenamiento del terapeuta con respecto a qué está pasando además de la adicción o de la conducta adictiva, ¿no? Entonces, patología dual, no esperamos como en sustancias un tiempo prudencial de un mes, por ejemplo, para ver qué es lo que está ocurriendo, porque el adolescente a lo mejor de pronto no va a lograr tener un beneficio inmediato, que es lo que él quiere. Pero bueno, en realidad lo que se trata es, como en cualquier otra conducta o cualquier otra adicción, desenganche de esa conducta, ¿sí? Entonces, hacer conciencia con el adolescente es un trabajo difícil, ¿no? Pero por eso les decía, engancharlo primero a la terapia es una tarea muy importante desde un inicio, ¿sí? Ahora, si por ejemplo, para eso nosotros entrevistamos a los papás, ¿no? Si vemos un adolescente que ya, incluso el mismo adolescente ya manifiesta dificultades en la interacción social, ¿no? No es que esté psicótico, que no nos pueda decir, evaluamos si hay psicosis o no, porque en la entrevista uno se da cuenta si ya el paciente está psicótico, si además hay consumo de sustancias, ganándose la confianza en la entrevista te va diciendo, ¿no? Y además también te menciona cómo es tu interacción social. Entonces, si vemos todo eso en la entrevista y a lo largo de las entrevistas, ya se puede esperar ya diagnosticar una patología dual, que lo más frecuentemente que hemos visto es fobias sociales, ¿no? Entonces, obviamente, si ya hay un diagnóstico per se mismo ya podríamos iniciar desde un inicio ya tratamiento farmacológico, ¿no? No dejando de lado la psicoterapéutica, ¿sí? Entonces, va mucho a depender de qué tan evidente sea o no el diagnóstico asociado a la conducta adictiva, ¿sí? A veces a la primera es muy avesado ya iniciar tratamiento farmacológico si no lo tenemos claro, ¿no? Y en todo caso, cuando hay mucho descontrol o hay adolescentes con problemas cognitivos, es importante tener en cuenta que se pueden usar fármacos que puedan controlar la impulsividad marcada que pueden tener, ¿no? Si hay mucha agresividad incluso, se pueden usar fármacos como los anticonvulsivantes, pero eso, como les digo, en situaciones muy particulares. Ya. Tenemos otra pregunta. ¿Qué daño podría generar a nivel cerebral o cognitivo en un futuro enfocados a las personas que sufren por largo tiempo sin intervención? Bueno, como decíamos anteriormente, ¿no? Cuando hay consumo de sustancias es muy fácil determinarlo y ya mucho se ha estudiado sobre eso. En la conducta adictiva por juego, que es en Internet por adolescentes, como les decía, hay mucho por descubrir, ¿no? No tenemos estudios a largo plazo, ¿no? Porque este problema ha surgido en los últimos años, ¿no? No a diferencia de las sustancias que ocurren hace mucho tiempo. Lo que se puede decir, obviamente, con lo que ya se encuentra, si nosotros nos hemos visto los últimos artículos, hay mucha alteración anatómica, estructural, y funcional en los cerebros de estos adolescentes,
¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Lo que intuimos, ¿no? Que es lo que ocurre con las sustancias. Si persiste esta conducta, si persiste la sustancia en el cuerpo o la conducta es repetitiva, crónica, cada vez de más deteriorante, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ir enlenteciendo su proceso de maduración, ¿no? Va a ser un adolescente que de pronto va a ser un adolescente de 40 años que no logra resolver su vida, ¿no? Entonces, lo que hablamos nosotros no es solamente el daño cerebral, sino lo que refleja la disfuncionalidad, ¿sí? No logra ser independiente, a los 40 años no puede trabajar, no logra trabajar independiente de la familia, o de pronto ya abandonado, etc. Entonces, intuimos por eso que el deterioro a nivel cerebral va a ser casi similar o muy similar a lo que ocurre con una sustancia de uso crónico, ¿sí? Entonces la rehabilitación, mientras más tiempo tarde uno en acudir a la rehabilitación o se rehabilite, más difícil va a ser el abordaje y de pronto la mejoría no va a ser tan marcada como si uno empieza a los 15 años que a los 40 años, que es muy difícil que una ludopatía por internet, por juegos de internet, sea en la edad adulta, ¿no? Decíamos que era más en la adolescencia y en la juventud y después cambian mucho esta conducta adictiva por otras o ya incluyen sustancias y ahí ya se complejiza más el problema. O sea que además de la conducta como antecedente, ya viene otro tipo de situaciones, sobre todo, pues eso, sustancias que se van agregando, ¿no? Muy bien. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a los padres para que no influyan también en juegos de internet a niños con la finalidad de cubrir o reemplazar el tiempo como familiar? Bueno, en realidad, los que trabajamos en salud mental, en psiquiatría, intentamos hacer lo que se puede. No se puede hacer todo, ¿no? No podemos influir en los medios de comunicación o en el patrón de trabajo que tenga el papá, la mamá, ¿no? Pero lo que sí es importante es rescatar, digamos que, el funcionamiento familiar, ¿no? Si detectamos, por lo menos si detectamos que algo no va bien, por ejemplo, roles no las tienen claras los papás, se andan discutiendo, hay infidelidad por medio, está triangulando con el niño, entonces ya ahí tenemos que poner un alto y intervenir con los papás. O sea, identificado en la situación, hay que intervenir, ¿sí? Para que en el adolescente esto no se replique, o sea, mejor dicho, no perenice una conducta o no esté haciendo fácil digamos, este tipo de conductas en el adolescente, ¿no? Por el trato de escapar de este entorno familiar hostil, yo voy con amigos, me consumo sustancias o también juego en internet, porque soy fóbico social, tengo unos papás que no se entienden, imagínense la mente de un adolescente cómo puede tratar de resolver eso. En la medida en la que él pueda resolver, puede equivocarse y muchos se enganchan con sustancias o con conductas adictivas. Entonces es importante que desde la intervención que nosotros tengamos, si identificamos alguna disfunción en la familia, tenemos que intervenir. Ahora, los medios de comunicación, decirle al papá cambie de trabajo, es una cosa que no podemos nosotros garantizar, ¿no? Entonces, una vez detectado, pues eso, ¿no? Tratar de intervenir de inmediato. Muy bien. Bueno, hay una pregunta más. Dice, doctora, ¿conoce algunas estadísticas o investigaciones que asocien esta adicción con intentos suicidas? Bueno, en realidad en adolescentes es muy difícil decirles que ya se encontraba el estudio, no sé cuántos, porque mucho depende del contexto, del país, ¿no? Se ve mucha más prevalencia en países asiáticos o del primer mundo. En Sudamérica hemos visto que hay bajas prevalencias a comparación de estos otros países, ¿no? Entonces sería, yo a lo mejor no tengo una clara estadística que me diga, asociación de juegos de internet por juego de adicción de internet, juegos de internet con suicidio, porque en realidad eso es muy difícil definirlo, ¿no? No se puede tener una asociación causal, le decíamos, ¿no? El juego de internet por sí mismo va a generar un suicidio, eso es muy raro, porque nosotros sabemos que el suicidio está muy relacionado a depresión. Entonces, por eso, de hecho, que tener una asociación juegos de internet adictivos con suicidio es tan sencillo así, yo creo que no, ¿no? Porque tenemos que ver si este adolescente además estaba deprimido o estaba psicótico o tenía una fobia social que después tuvo una depresión grave.
y pues eso podría tener o llevarlo a conductas autolesivas. O un chico limítrofe, ¿no? Que también se puede ocurrir con estas inestabilidades emocionales. Entonces, no es solamente la adicción a la internet, sino lo demás, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no podríamos decir un estudio tal cual me he encontrado esto, tendría que, digamos, estudiarse bien a detalle en qué circunstancias estudió a esa población de adolescentes, si es que hubiera. Yo por lo menos no he encontrado un estudio que me diga, adicción a juegos de internet tiene, digamos, tal porcentaje de personas que se suicidan. A lo mejor sí intentos de suicidio por patología dual que tenga esta persona, ¿no? Pero bueno, como les decía, hay mucho todavía por estudiar en ese tipo de población, ¿no? Muy bien. Bien, ya no hay más preguntas. Le agradecemos a la doctora Marcela Chagua Huarachi por su participación, también a ustedes por estar presentes y también participar con sus preguntas. Será hasta la próxima semana con otra sesión de telecapacitación. Gracias.